Yo soy Selena Altamirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM a través de la señal de Radio Sonora. Y con mucho gusto les comparto que ya está aquí en cabina conmigo el doctor Gilberto González Mellado. Él es, ¿cómo es el título? Es paidopsiquiatra. 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 Sí, o médico psiquiatra infantil y de la adolescencia. Bueno, paidopsiquiatra. Sí, no había escuchado el término, pero es bueno saberlo y sobre todo cuál es la especialidad que dominan. Y justamente porque hoy, pues ya iniciamos el mes de abril, mañana se conmemora el Día de la Concientización del Autismo. Sabemos que pues el autismo no es una enfermedad, pero sí es, pues ahora sí que ¿cómo es lo correcto llamarle el autismo? ¿Es un cambio de comportamiento? ¿Cuál sería la terminología correcta? La terminología correcta para englobar el autismo es se llama trastorno del espectro autista. Trastorno del espectro autista. Y básicamente adentro de ese grupo corresponde lo que es el autismo. Es un trastorno del neurodesarrollo. Del neurodesarrollo. Y en ese caso, sabemos que este trastorno también es muy diferente para las personas que lo tienen, que viven con él, porque es una forma de vida, y va en diferentes niveles. ¿De qué dependen estos niveles? Depende mucho de la etapa en el cual se haga el diagnóstico, depende del apego de los papás a los seguimientos e indicaciones que da el equipo, por ejemplo, del área de psicosociales, las compañeras neuropsicólogas, o sea, de las terapias. Depende del seguimiento o de las atenciones de los papás que acudan de manera regular a las citas programadas. Y depende de estar sobre todo muy bien, como la palabra menciona, consciente o concientizado acerca del diagnóstico. Para nosotros se llama conciencia de enfermedad. La conciencia de enfermedad significa que tengan los padres conciencia cuál es el diagnóstico que tiene su hijo. No es venderles o no hacerles creer que tiene algo cuando no lo tiene, o que hacerles creer algo que tiene que se va a quitar. Es una condición que va a estar toda la vida. Son altamente funcional si se apegan a estas indicaciones. Son básicamente los 3 requisitos básicos para que un paciente con el trastorno del espectro autista alcance el máximo nivel de funcionalidad, que es el nivel de ser, la parte de ser autosuficientes e independientes. Doctor, una duda para resolver. Hay pues un síndrome, o que le llamaban síndrome, creo que ya no existe, que es el síndrome de Asperger. ¿Este ya no se considera un síndrome como tal? ¿Es parte del trastorno autista, de espectro autista, o sí todavía se manejan por separado? Se manejan por separado y se manejan juntos. Okay. Juntos y por separados. Ahí va. Lo que pasa es que la nueva clasificación internacional de las enfermedades mentales, o la DSM-5, ¿sí?, que es en donde nos regimos para la cuestión de los diagnósticos, se englobó lo que es el trastorno del espectro autista. Dentro del trastorno del espectro autista está lo que es el autismo, el Asperger y el síndrome de Rett. Okay. Esos 3 entraron en la categoría de un solo diagnóstico que se llama trastorno del espectro autista. Entonces, por eso ahorita se nos confunden mucho los papás. ¿Por qué? Porque hace, 2 años mi hijo tenía síndrome de Asperger. Entonces ahora yo en sus notas tengo que poner trastorno del espectro autista, paréntesis, síndrome de Asperger. Okay. No ha cambiado el diagnóstico, el niño o niña sigue teniendo el síndrome de Asperger, pero tengo que hacer la clasificación o la descripción para la cuestión de semiología o clasificación etiológica, así: trastorno del espectro autista, síndrome de Asperger; trastorno del espectro autista, autismo; trastorno del espectro autista, síndrome de Rett. ¿Y qué es lo que diferencia entonces al autismo de los otros 2? El autismo del síndrome, por ejemplo, el autismo del síndrome de Asperger, ¿sí? Para nosotros es muy importante los primeros 36 meses de vida, perdón. Hacemos así de manera detallada, los primeros 36 meses. Los primeros 3 años para nosotros son primordiales. En esos 36 meses, ¿sí?, el síndrome de Asperger desarrolla lenguaje. Lenguaje en la cuestión de que pueden hablar a edad temprana,
¿sí? ¿De qué edad temprana qué significa? Antes del año, ya tener como un lenguaje muy fluido. A lo mejor algo que nosotros llamamos como pragmático es el uso, me preguntas, respondo, la práctica del lenguaje, ¿sí? Eso es un dato muy característico que tienen los niños con síndrome de Asperger. El niño con autismo puede que desarrolle el lenguaje palabras, pero son palabras sueltas. En esta parte, en esos primeros 36 meses, por eso el diagnóstico lo hacemos de manera muy minuciosa. No es como que llegan a la primera consulta y ya salen con el diagnóstico. No, hacemos entrevistas, varias entrevistas por el equipo de neuropediatría, el equipo en mi área, del área de psiquiatría infantil, las compañeras neuropsicólogas que aplican baterías de pruebas, todo para evaluar esta parte y la edad en la cual acude el paciente. Pero la gran diferencia entre el síndrome de Asperger y el síndrome del autismo, básicamente en esta etapa de la vida es la parte de lenguaje y tienen menos problemas en las habilidades sociales. Sí, los diferencia mucho en los primeros 36 meses. Hay niños que nos llegan, por ejemplo, a los 6, 7 años, que ya han recibido muchas terapias, entonces hacemos una evaluación y parece que fuera un síndrome de Asperger, por la cuestión del lenguaje fluido, interactúan, pregunta, respuesta. Les cuesta un poco todavía la cuestión de las habilidades sociales. Las habilidades sociales son esas herramientas que me doy cuenta que estás enojada, me doy cuenta que está contento, ¿sí? La cuestión de ser empático, la cuestión de cómo inicio, cómo termino, o cómo inicio, cómo sigo y cómo termino una conversación. Le sigue fallando un poco, ¿sí? Al paciente con síndrome de Asperger. Entonces, pero cuando pasa la entrevista hacemos pregunta y puedes darle la pregunta-respuesta. Él responde de manera adecuada, digamos, un poco con un tono muy característico que de los niños dentro del espectro. Sí, es un tono muy peculiar que tienen ellos. Entonces, pero nosotros quedamos así como, ¿será Asperger? ¿Sí? Porque había una falsa creencia, está dentro de los mitos y realidades de lo que es el síndrome de Asperger. ¿Qué significa eso? Que el niño que tiene el síndrome de Asperger es un niño súper inteligente, el súper dotado, el niño genio. ¿Sí? Sí. Esa parte la hemos ido básicamente creando conciencia que el hecho de establecer síndrome de Asperger no significa niño brillante. Niño sobresaliente, o al revés, niño sobresaliente no tiene síndrome de Asperger. ¿Sí? Entonces me regreso, hacemos la línea de vida, evaluamos los primeros 36 meses, ¿sí? Y encontramos que tenía todas las dificultades exactamente igual que un niño con autismo. Entonces, dado que sea el niño durante el transcurso de su vida ha recibido muchas atenciones, muchas evaluaciones, muchas intervenciones, ha alcanzado un nivel alto de funcionalidad. Y en ese momento podemos clasificarlo como un síndrome de Asperger. Pero si nos vamos a través de la línea de vida, es básicamente un niño que tiene autismo infantil, que tiene un nivel de funcionamiento más elevado, pero cambia el diagnóstico. El diagnóstico es autismo infantil sin alteraciones en la comunicación y con coeficiente intelectual dentro del promedio. Finalmente, por eso también, pues yo creo que fue que las organizaciones mundiales de salud pues tomaron ya la decisión, ¿no? De todos clasificarlos o meterlos quizá dentro de la bolsita que es el trastorno del espectro autista. Y me llama mucho la atención, doctor, el tema que nos comenta de la temporalidad de estos primeros 36 meses, sobre todo porque los padres, madres de familia que tienen a un bebé recién nacido, pues no necesariamente, y existe la preocupación de saber es que qué puede tener mi niño, porque muchas veces pues no podemos saber, el niño llora si tiene hambre o si está haciendo sus necesidades primarias, ¿no? Pero realmente podemos empezar a ayudarlos o a diagnosticarlos, quizá por lo menos hacer un chequeo de rutina, ¿no? Que yo creo que sería lo ideal, justamente por el tema que nos habla de que entre más rápido existe una detección y también para poder darle un seguimiento para que pues pueda tener una vida mucho más plena. Sí, entonces eso se llama diagnóstico temprano o diagnóstico precoz. Para nosotros el diagnóstico temprano es hacerlo antes de los 4 años y el diagnóstico precoz es antes de los 2. Ok. Ahorita ya tenemos datos característicos, así como bien establecidos, que
debemos y tenemos que estar muy pendientes. Hemos estado capacitando al personal del área de pediatría, por ejemplo, a las guarderías, ahora que regresen ya al modo presencial. Sí, entonces ellos se vuelven expertos en la identificación de que, primer dato, entre los 6 y 8 meses, un niño que cuando llega le haces un estímulo y no voltea el estímulo, dato de alarma. Algo anda mal. Se acerca papá, se acerca mamá a la cuna, tiene que las señales sociales extender los brazos o sonreír. No hay sonrisa social. A los 8 meses, ya, ojo papá, algo está sucediendo. ¿Sí? Un niño que, esa parte del niño que es un niño todo bueno, en la cuestión de que no llora, ¿sí? Lo tienen que estar estimulando para la cuestión de que se alimente, aguas, ahí también es otro dato. Es que los papás dicen, es que todo su primer año fue un niño súper bien portado, lo tenía que despertar, lo tenía que básicamente que mover para darle de comer, porque él se podía quedar acostado todo el día. Dato de alarma. O lo contrario, desde que nació no duerme. El problema del sueño es otro dato para nosotros se llama patognomónico o muy característico de los niños que van a presentar trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Es un dato a nivel de la neurobiología, en la cuestión de los receptores, de básicamente una desregulación. Entonces, de unos receptores que nos hacen dormir. Entonces, para ellos nacen sin esos receptores. Los primeros 2 años para los papás les preguntamos, ¿cómo ha dormido los primeros 2 años? No, básicamente, si sumamos en horas, ha dormido básicamente un total de 1 semana. O sea, duerme por bloques muy poco, duerme muy poco y es uno de los datos que los lleva ahorita a atención con nosotros a SIDEN. El problema del sueño, ellos piensan que son niños que han nacido, por ejemplo, ahora en la pandemia y los están llevando por el problema del sueño y el problema del lenguaje. Porque el otro dato es la cuestión, y yéndonos en la cuestión de tiempo, llegamos al año de edad y es un niño que no tiene ningún sonido, en la cuestión de que no habla, no emite sonido, solamente voltea a verte un momento, pero no hay palabras, no hay emisión de algo, de un sonido que nosotros llamamos monosílabos o el balbuceo. ¿Sí? Llega al año y medio, empieza apenas a hacer los primeros sonidos y a los 2 años empieza a decir lo que es por allá la primera palabra y todo eso ya es desfase en el desarrollo. Esto, gracias a la cuestión de los medios y a través de toda la difusión que se ha dado, han estado llegando con los otros niños a edades más tempranas. Al año y medio, año, 2 meses, con un dato. Y es un tiempo fundamental para su desarrollo, ¿no? Muy importante para nosotros, nos da una pauta enorme para la intervención. Durante ese tiempo, como no hay una terapia específica para ellos a esta edad todavía, lo que hacemos es darles a los papás herramientas para la estimulación. Estimulación de todas las áreas, de todos los órganos de los sentidos, del habla, de la atención, de qué gustos, toda la parte sensorial, y vamos a la par con los papás en la cuestión del desarrollo. Si esta parte se detiene o en la cuestión de que se incrementa por periodos, porque pueden presentar avances importantes en 2 o 3 meses y los papás dicen ya, solamente era porque no lo estimulaba y dejan de ir. Posteriormente regresan y ese niño básicamente otra vez sin lenguaje. Pero no es por la falta de estimulación, es básicamente por la expresión ahora sí ya total del diagnóstico. Y eso nos resta puntos para la cuestión de la funcionalidad. Entonces, por eso nosotros en SIDEN trabajamos mucho sobre la parte de la conciencia de la enfermedad. No les afirmamos nosotros a esta edad que tiene el diagnóstico con certeza, ¿sí? Sino podemos hacer un diagnóstico básicamente muy prematuro, muy precoz, ¿sí? Entonces lo establecemos ya con las pruebas en las manos, los compañeros les hacen pruebas y si está desfasado y aún con la estimulación, aún con la rehabilitación y no avanzó, ya confirmamos el diagnóstico. Pero se cambia de estrategia, hacemos una reevaluación porque trabajamos de manera integral en SIDEN, todo el equipo, nos comunicamos en qué parte no va avanzando el niño, entonces hacemos otras pruebas, otras baterías, otras evaluaciones, más conciencia para los papás en la cuestión de que sigan estimulando al niño, entonces o los citamos más frecuentes, entonces ya vemos los avances y es la otra parte que no estaba siendo estimulado.
Doctor, ¿sí? ¿es posible que el autismo desaparezca? O sea, suponiendo que a un niño se le hizo esta detección temprana, se empezó a trabajar con él, quizá para los 5 o 6 años de vida el niño ya no manifieste quizá pues estos puntos que ahorita nos mencionaba. Ajá. Es muy importante la pregunta. Tenemos niños que hicimos el diagnóstico precoz, así antes de los 2 años, y que ahorita los tenemos a los 8 o 9 años, y son básicamente detalles que los papás o que las personas tienen que estar muy pendientes si en ciertos, vamos a decir, detalles. ¿Cuál es el detalle que predomina? Si hacemos el diagnóstico precoz antes de los 2 años y con el buen seguimiento de todas las indicaciones que les damos, y si llegamos a los 6, 8 años, es la parte de las habilidades sociales. Son muy lineales o son muy básicamente honestos, dicen ellos, en la cuestión de decirte lo que sienten. Esta parte, en la cuestión del freno, de qué debo decir y qué no debo decir, eso perdura, es como un dato que todavía les queda y les perdura a través de la vida y se incrementa en la adolescencia otra vez, ¿sí? Ese dato, pero esa parte en la cuestión social. Mejora mucho el lenguaje, todas las áreas mejoran, pero en esta parte de las habilidades sociales es donde siempre seguimos trabajando hasta que nosotros los damos de alta. Perfecto, pues vamos a estar haciendo conciencia como comunidad sobre el trastorno del espectro autista. Ahorita bien nos comentado, doctor, pues entre más sepamos, más fácil puede ser que se haga un diagnóstico en tiempo oportuno. Doctor Gilberto González Mellado, paidopsiquiatra, le agradezco que nos haya hablado sobre el autismo. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días y estamos a la orden, SIDEN. Sí, estamos por Reforma Final Sur, bien conocen en nuestra página, sidenhermosillo@gmail.com. Cualquier duda, comentario o forma de cómo llegar o recibir información, se pueden comunicar con nosotros.